al plan de compensación matricial o matriz. Como su propio nombre indica, lo que dibuja este tipo de plan de compensación es una matriz. Ha habido en la historia del network marketing, sobre todo en los últimos 20 años, diferentes tipos de matrices. Ha habido matrices de 2 por 9, de 2 por 12, de 3 por 9, de 4 por 7, de 5 por 7 y de 7 por 2. Siendo el primer número la amplitud que te permite la matriz y el segundo número la profundidad, es decir, los diferentes niveles de profundidad que va a alcanzar tu organización. Dadas las limitaciones tanto de amplitud como de profundidad, el único plan de compensación matricial que ha sobrevivido los tiempos en una empresa simplemente ha sido el de 5 por 7. El único. Todos los demás han desaparecido porque no generaban las ganancias suficientes como para que los networkers estuvieran año tras año en él, ¿no? Imaginaos, voy a poner un ejemplo simple de 3 por 9. Por ejemplo, aquí estás tú. Y una matriz de 3 por 9 te permite auspiciar a 3 personas en un primer nivel y te permite hasta 9 niveles de profundidad. Es decir, que el segundo nivel, cada uno de ellos permite rellenar una matriz máxima de 3, nunca de 4 ni de 5, máxima de 3, y desde ellos les permite cobrar hasta una organización de un máximo de 9 niveles de profundidad. Es decir, que hay una limitación, como decía antes, tanto de amplitud como de profundidad. Es un plan que se entiende muy fácilmente, que es muy visual, que en una pizarra pues luce mucho, pero es un plan, como decía antes, que, dadas las características de limitación, genera unos problemas a los networkers ambiciosos. Es decir, imaginaros, y esa es la política del plan matricial, dice, no, usted solo tiene que inscribir a 3 personas y echarse a dormir. Por favor, seamos serios. Ningún networker sobrevive simplemente auspiciando a 3 personas y echándose a dormir, y esperando que ellos 3 se dupliquen en 3 y que en 3 en este caso, por ejemplo. Eso es completamente ilógico. Entonces, ¿qué sucedería? En el caso de que un networker activo auspicie a más de 3 personas, se generaría lo que se llama técnicamente un desborde, es decir, que continuaríamos rellenando una matriz por debajo de los propios downlines. Es decir, yo inscribo a 1, a 2 y a 3, y el cuarto tengo que decidir dónde lo coloco. Puede ser aquí. Y el quinto, pues a lo mejor sería uno de estos, y el sexto sería esto, y el séptimo sería esto, etc. Con lo cual, genera frustración en los downlines activos, puesto que no hacen más que colocar gente debajo de sus downlines, y en cambio, como parte positiva para los downlines perezosos, genera downlines perezosos, en el sentido de que les permite, pues bueno, como total, alguien acabará rellenando mi matriz para que ellos toquen dinero, yo también me voy a beneficiar de su propia labor. Seamos serios, es un plan difícil de llevarlo a cabo justamente por esas limitaciones que tiene. Voy a poner el ejemplo del que ha sobrevivido. Es decir, un plan de compensación de 5 por 7. Una amplitud de 5. Esto sería un primer nivel. Primer nivel, 5 personas. Y una profundidad de hasta 7 niveles. O sea, segundo nivel, tercer nivel, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Es decir, cada uno de ellos permitiría su matriz auspiciar personalmente a 5. Es decir, 5 por 5, en un segundo nivel, si la matriz estuviera completamente llena, podríamos tener 25 downlines, segundo nivel. En un tercer nivel, siempre en el hipotético caso de que estuviera completamente llena, cosa que es harto difícil, pues serían 125. En un cuarto nivel serían 625. En un quinto nivel serían 625 por 5, ahí te he pillado, 3125. En un sexto nivel serían 15.625 como máximo.
y en un séptimo nivel serían 78.125, siendo un total de la matriz de la organización de 97.655 personas. ¿Qué sucede? Esto es muy difícil de hacer, pero sobre todo si vamos a ver a los grandes networkers que llegan a tener organizaciones de 200, 300.000, 500.000 personas, etcétera, etcétera, esto es una minucia, o sea, tiene un límite. No, en el caso de 5x7, que ha sido un plan de compensación matricial realmente que ha aguantado en el tiempo y que ha sido quizá el más generoso, por su similitud a un plan uninivel, porque finalmente tiene mucha anchura para ser una matriz, y tiene una cierta profundidad que, si vemos los números, pues nos permite tener un volumen de negocio interesante, pero con limitaciones. Es decir, fue un plan que fue pues de los más antiguos, pensados pues para realmente poder brindar ganancias no ilimitadas, pero sí abundantes a los downlines, a los networkers, distribuidores, etcétera, llámelo como quieras, que quisieran desarrollar el negocio, pero dadas esas limitaciones que hemos expuesto antes, pues no han sobrevivido en el tiempo, salvo un plan, como decía antes, una empresa con un plan matricial de 5x7, es decir, permitiendo un máximo de 97.655 personas en una organización. ¿Qué sucede? Si yo estoy aquí y relleno toda mi matriz, las personas de mi séptimo nivel, si cada una de ellas tiene que crear una organización matricial máxima en este plan de 5x7 de 97.655 personas, pues es prácticamente imposible que todas las personas de mi organización rellenen una matriz. Estaríamos hablando de millones y millones de personas, la población de toda China, de Estados Unidos y de Alemania juntas. O sea, es un plan a ese nivel irrealizable. Es un plan, como digo, que luce bien en papel, en pizarra, que se entiende bien, que bueno, que tiene esas limitaciones y que genera, como decía antes, downlines perezosos. Si no es un plan realmente adaptado a los tiempos actuales, yo personalmente no recomiendo que alguien desarrolle, sobre todo si tiene aspiraciones de un cheque ilimitado, pues le diría que ni se moleste en un plan matricial, porque no es el tipo de plan que le va a permitir unas ganancias ilimitadas. El plan escalonado o por ruptura. A rasgos generales decir pues que es el plan más antiguo. Es el plan que en su día básicamente el único que existía en el mercado. A día de hoy el 39% de las compañías lo siguen utilizando, aunque está en claro declive porque ya no hay ninguna compañía actual, agresiva, que tenga unas intenciones de implantación a nivel mundial que lo utilice. Es un plan, pues fue el plan básico y que quedó ahí como básicamente un plan obsoleto a día de hoy. El plan se llama escalonado por ruptura puesto que tiene como dos partes. La parte del propio escalonamiento, imaginaros una parte que se llame el plan manager, donde se dibuja una escalera dependiendo del volumen de negocio que vayamos alcanzando. Pongamos imaginaros que uno entra aquí y básicamente el beneficio que tiene es un descuento. Cuanto mayor volumen de negocio mueva, pues un cierto descuento por tener el producto. Es un plan que es muy importante entender que fue pensado básicamente para la venta. No fue un plan donde había capacidades de liderazgo, ya digo, es un plan muy antiguo, sino básicamente para reclutar a gente, no auspiciar, reclutar. Te inscribo, para adelante, inscribo, para adelante, inscribo, para adelante. Y de 50 que inscriba, pues quizá uno me salga bien y arranque solo. Quiero decir, donde realmente no había un trabajo en equipo, ni unas bases de liderazgo claro. Mover productos, catálogo de productos a la calle y a vender, y a vender, y a vender. Bien. Empieza la escalera. Tenemos un primer nivel y tocamos un hipotético caso de un 5% sobre el volumen de negocio que genere ese primer downline. Y además, puesto que estamos generando un volumen de negocio mayor, nos permite sobre nuestro código, todas las compras que realicemos, tener un descuento de un 10%. A medida que la organización va creciendo y que seguimos tocando un 5% por el primer nivel y en este caso se le añade un 10% por el segundo, también por mayor volumen de negocio nos permite generar o beneficiarnos de una
de un descuento mayor, por ejemplo en este caso de un 15% sobre las compras que hagamos con nuestro propio código. A medida que crece la organización, podemos tocar un 20% de descuento sobre nuestras propias compras, seguimos con el 5% del primer nivel, el 10% del segundo y un 15% aproximadamente del tercero. Ya cuando se rellena todo este escalonado, podemos llegar a tocar hasta un 25% de descuento sobre nuestras compras, seguimos con el 5% de nuestro primer nivel, un 10% del segundo, un 15% del tercero y hasta un 20% del cuarto nivel. Cuando esto se genera, cuando se llega a ese volumen de negocio, generalmente estamos hablando de mover unos 20.000 puntos mensuales, que eso puede ser alrededor de los, en euros, entre 1.700 y 2.000 euros de ganancia, se pasa a la segunda parte del plan, es decir, se genera la ruptura. En el momento en que se ha detectado un líder que tiene una organización suficientemente mayor, rompe esa organización de sus uplines y de pronto los uplines de toda esta organización tocan un residual aproximadamente de un 5%, pero ahí se queda la cosa. Y ahí te permite pues ir generando otros volúmenes, otros centros de negocio, puesto que, como decía al principio, es un plan que no tiene limitación en cuanto a la frontalidad. Es un plan que no está pensado para trabajar la profundidad, con lo cual no hay liderazgo, es simplemente auspicio, o sea, recluto, y quizá algún día me salga uno bueno. Y cuando se llega a este volumen de negocio, lo que sucede es que ese líder puede empezar a generar una organización muy similar a lo que sería un Unilevel, que lo veremos mañana. De manera a que pueda generar una organización donde vaya tocando de una determinada amplitud, una determinada profundidad. Generalmente esto sería, pues, pongamos en terminología americana, esto sería un plan director, tocando aproximadamente un 5, un 5, un 5, un 5, un 5 de toda nuestra frontalidad, ir tocando un 5% hasta aproximadamente el séptimo nivel, y por debajo de ese séptimo nivel ya se tocaría simplemente un 2%. Es decir, si lo comparamos con planes de compensación más actuales, más agresivos, donde se puede estar combinando ya sea tanto un Unilevel o un binario híbrido con compresión dinámica, con bonos generacionales, etc., este es un plan que queda obsoleto. Básicamente es eso, repasando, un plan pensado para la venta, para reclutar a mucha gente, no auspiciarla, no trabajo de liderazgo, simplemente tocar beneficios sobre el propio volumen de negocio y llegar a tocar, una vez está hecha la ruptura, un determinado tanto por ciento pequeño sobre el volumen de la organización que se genere. Llegar a un plan director no es nada fácil en escalonado por ruptura, no es nada fácil. Y llegar dentro de un director a un séptimo nivel, octavo nivel, es prácticamente imposible, es muy difícil. Los del plan Uninivel. Es un plan muy visual, muy fácil de entender. Es un plan que es el plan más justo y el que genera menos controversia dentro de los diferentes tipos de planes de compensación. Y a día de hoy es un plan muy lucrativo. Y digo a día de hoy porque al principio no fue así. Es decir, fue un plan que surgió como respuesta al plan escalonado por ruptura, un plan que en los años 80 y principios de los 90 tenía sus limitaciones. Sobre todo tenía limitaciones a nivel de profundidad. Es decir, era un plan, imaginaros que estáis aquí, tú, que podíais auspiciar sin límite en cuanto a la frontalidad, 10, 20, 30, 50, 100 personas, 1000 personas, sin límite, pero en cambio, no en la actualidad, cuidado, sino en aquellos 80s y 90s, tenía un límite de profundidad que generalmente se situaba a nivel del séptimo nivel. Es decir, tocábamos toda la profundidad hasta el séptimo nivel, y a partir del séptimo nivel, niet, es decir, nada. Tenía esa limitación. Bueno, no había mucha sinergia en los componentes, en los propios networkers. Entonces, las diferentes compañías que implementaban este plan de compensación fueron realizando una serie de mejoras para que nosotros los networkers pudiéramos ganar más dinero y estuviéramos más contentos. Primera mejora importante,
La profundidad. A día de hoy, los buenos planes de compensación uniniveles híbridos, no hay límite en el auspicio de personas, ni en la frontalidad ni en la profundidad. Cuidado, vamos a poner una salvedad en ese caso. No hay límite y tocamos todo el dinero que se esté moviendo en nuestra organización siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos que luego la compañía va marcando. Es decir, pues tienes que mover determinado volumen de negocio, tienes que tener tal rango o tal otro para poder tocar una cierta profundidad, pero si hacemos las cosas bien, si realmente estamos activos en el negocio, trabajando como networkers profesionales, no tiene por qué haber problema en cuanto frontalidad y la profundidad. Segunda mejora importante, los bonos rápidos. Es decir, yo auspicio a una persona, primer nivel. Todas las personas que auspicie ese primer nivel van a ser segundos niveles míos, los que auspicie el segundo nivel van a ser terceros, y así a continuación hasta el límite, hasta el infinito, no salía la palabra. Pero además, y como ayuda a los networkers que están empezando, además de el tanto por ciento que toques del primer nivel, del consumo mes tras mes, es decir, que puede ser entre un 2 y un 5%, existe un bono adicional que se llama el bono rápido, que es decir, que se facilita a ese networker como un incentivo más por auspiciar a una nueva persona, que la primera compra de ese primer inscrito se toca el 25% aproximadamente. Segundo bono adicional, el bono por excedente, es decir, de otro 25% adicional sobre el excedente del puntaje mínimo para tocar el residual. Puede ser que una compañía nos pida 100 puntos o 200 puntos, que extrapolablemente a euros serían entre 100 y 200 euros, para poder estar activos en la compañía y poder estar tocando el residual. Pues por encima de esa suma, todos los puntos que se muevan en nuestro propio código, la empresa va a aplicar un 25% de bono adicional al bono rápido, al residual, etcétera, etcétera, que es el bono excedente. Es decir, que si una persona está auspiciando correctamente, está moviendo volumen al principio del negocio, cosa que es bastante normal, pues puede estar tocando entre 300, 500, 1000 euros con una cierta facilidad, siempre y cuando se hagan las cosas correctas. Tercer bono importante, son los bonos generacionales. Es decir, un determinado networker llega a un determinado rango medio-alto y hay un bono que le premia esa actitud emprendedora, permitiéndole tocar un tanto por ciento pequeñito, del orden de un 2%, de todas las organizaciones que estén en su mismo rango, así sean de Corea, así sean de cualquier otra parte del mundo. Es decir, no, incluso aparte de nuestra propia organización, por haber llegado a ese nivel intermedio alto, nos permite tocar un volumen de negocio determinado, que puede ser un cheque adicional de unos 1000 euros mensuales que a nadie le amarga un dulce. Bonos generacionales. Y el último bono importante que se implementó a mediados de los 90, finales de los 90, que hizo que realmente el plan de compensación uninivel sea muy bueno, siempre y cuando sea un uninivel híbrido, son los bonos, o sea, lo que es la compresión dinámica. ¿Y qué quiere decir la compresión dinámica? Bien, ahora imaginaros que yo tengo en una pata hasta un 8º nivel. Y la compañía especifica que para poder estar activos en la compañía y tocar el residual que se genere debajo de nuestro código, pues se tienen que estar moviendo esos 100, 200 puntos mensuales. Bien. Mi primer nivel los hace en este mes, el segundo también. El tercer nivel se despista y no los hace. El cuarto nivel se despista y tampoco los hace. Y el quinto nivel, sexto, séptimo y octavo, sí que los vuelven a hacer. Entonces, ¿qué sucede? El bono de compresión dinámica es como un acordeón, que según los expertos permite que ese plan de compensación sea hasta un 300% más eficiente que si no tuviera este bono adicional, el bono de compresión dinámica. Por ejemplo, primer nivel, segundo nivel, el tercero y el cuarto nivel no cumplen el requisito, entonces el quinto y el sexto se comprimen
durante ese mes, pasando el quinto a ser un tercer nivel y el sexto un cuarto nivel. Y si tenemos la suficiente profundidad, siempre nuestros primeros niveles, que son los que cada compañía establece en un nivel, poder estar tocando o alcanzando una serie de rangos, siempre van a estar lo suficientemente nutridos y nos van a permitir, sin problema, estar cobrando los bonos, por ejemplo, bonos generacionales, etcétera. ¿Se entendió eso? Parece un poco complicado, pero la verdad es muy, muy simple. Es decir, que el potencial y la sinergia que se puede crear con, de pronto tengo un séptimo nivel que tiene capacidades de liderazgo, pues como voy a estar tocando toda la profundidad y encima si hay compresión dinámica no me importa porque ese séptimo, octavo nivel puede ser que algún día sea mi auspiciado directo, puedo bajar a trabajar con ese líder, a capacitarlo, a sacar lo mejor de él en su propio provecho para poder generar una red muy grande bajo su propio código, sobre la que, si trabajamos convenientemente, me va a poder retribuir un ingreso residual más abundante. Bueno, pues básicamente ese es el plan uninivel, o sea, de un plan muy, digamos, sin mucha sinergia entre sus asociados, un plan aburrido, un plan que no generaba tanta profundidad ni tanto liderazgo, gracias a estas mejoras para el bolsillo de los networkers, ha hecho que el plan uninivel híbrido a día de hoy sea uno de los mejores. El plan binario a secas, sin ser híbrido, porque el híbrido ha sido una combinación de varios planes para poder permitir, como yo os decía el otro día, que el networker toque mayor cantidad de comisiones, y eso ha sido una mejora en los últimos, pongamos, 5 años sobre todo. El plan binario a secas se inició, se creó en los años 80 como respuesta a planes tradicionales de compensación. Y como su propio nombre indica, consta de 2 piernas. Binario, dos piernas. O sea, pierna izquierda y pierna derecha. Claro, aquí podéis pensar, bueno, pues es muy similar o es idéntico a una matriz de, pongamos, 2 por 12. No tiene nada que ver, porque en el plan binario no hay límite en la profundidad. Aparte que las comisiones no hay que pensarlas como una matriz que se va rellenando o como una profundidad de niveles, sino que las comisiones en el plan binario llegan por volumen de negocio, no por profundidad o por niveles, sino por volumen global de negocio. ¿Entendido? Bien. Imaginaros que estáis aquí, tú, y evidentemente, claro, no hace falta decirlo, no simplemente colocando a 2 personas, auspiciando a 2 personas debajo vuestro y echándoos a dormir, ya vais a ser libres financieramente, ha pasado un tiempo. No, eso no va a suceder ni en el plan binario híbrido ni en ninguno de los planes de compensación. Si queréis hacer carrera en network marketing, vais a tener que hablar de vuestro negocio y vais a tener que auspiciar personalmente a muchas personas. En el plan binario, evidentemente, como solo hay 2 piernas, pues vamos a ir auspiciando imaginaros que auspicio a 6 personas. Y como la idea es equilibrar las 2 patas, tenerlas lo máximo equilibrado para tocar un máximo volumen de comisiones, pues las voy emplazando una debajo de la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede ser que esta persona sea una persona activa y asimismo ella vaya emplazando sus 6. Pongo un ejemplo de 6 personas como podría ser un ejemplo de 20, de 30, de 50. Aquí el que más hace, más gana. Es así, no puede ser de otra manera. Y puede ser que esta otra pues se dedique simplemente a equilibrar sus piernas y se quede ahí. Es decir, que en un hipotético caso simétrico vamos a ver que hay una desimetría, es decir, que yo aquí tengo una pata débil y aquí tengo una pata fuerte. La idea es equilibrar las 2 patas, es decir, poder tener un volumen de negocio equidistante, igual en las 2 patas para poder tocar un máximo nivel de comisiones, como decía. En algunos, o sea, un 50-50, 50-50. Algunos planes de compensación híbridos nos permiten igualar ese volumen de negocio siempre y cuando haya pues 1/3 de volumen en un lado y 2/3 en el otro. Pero yo creo que la manera más sencilla de pensar es que si
pongamos, si estuvieran las dos patas equilibradas, si tuviéramos un volumen de 20.000 puntos en esta y 20.000 en la otra y tocaríamos un 5% en cada una de las patas, yo creo que la mejor manera para simplificar es pensar que nos van a pagar un 10% aproximadamente sobre el volumen de negocio generado en nuestra pata débil. Punto. Y a partir de ahí, pues a seguir trabajando. Es un plan que es uno de los más justos, que es posiblemente es el más lucrativo siempre y cuando se tenga una mentalidad emprendedora y ciertamente agresiva. ¿Agresiva por qué? Primero, porque es un plan que paga semanalmente. Es decir, que te prima con una recompensa económica muy rápidamente, con lo cual genera una motivación y genera pues una sinergia entre todos los componentes de la red, porque el movimiento económico va rápido. Es decir, no es lo mismo tener que esperar un mes o 40 días a cobrar nuestro cheque que de pronto recibirlo en 10, 12 días. Con lo cual la cosa va funcionando más rápidamente. Es un plan también muy interesante porque es el plan que genera mayor nivel de sinergia entre sus componentes. Ahora imaginaros que de pronto pues voy emplazando gente en las dos piernas y pues a esta persona que tengo aquí ya le he colocado no solo a ella, sino que le he colocado a dos personas debajo. Será interesante que esta persona se dedique a equilibrar y a ir equilibrando, ir creando sinergia entre los diferentes componentes de sus dos piernas, de manera a no tanto en buscar un beneficio rápido en ese propio equilibrar, porque a veces, ahora imaginaros que esta persona y esta son amigas del alma, se conocen. Será más interesante que esta persona se coloque aquí y a nivel de esa semana quizá no haya tanto volumen de negocio para ganar, pero a la larga esta pierna va a estar más potenciada, puesto que se generará esa sinergia de esa persona que ya habéis auspiciado, que le colocáis a otra persona debajo que ya conocía. ¿Me entendéis? O sea, un nivel de sinergia muy grande. Y eso permite también que a nivel global sea, si comparamos pues una posición intermedia en otros diferentes planes de compensación, tanto el matricial como el escalonado por ruptura o el uninivel, si lo comparamos con el binario híbrido, me olvido del two-up, que veremos mañana porque es un caso aparte, pero si comparáramos con los otros tres principales planes de compensación, los rangos ejecutivos medios en un plan binario híbrido, es decir, no estamos hablando de quimeras o de ser el líder principal de la compañía, sino rangos medios son los mejores pagados dentro de todos los planes de compensación del mercado. Evidentemente hay puntos débiles, como todos los planes, no es oro todo lo que reluce, pero si uno tiene la mentalidad correcta, si uno es un trabajador nato, si uno es una persona agresiva, y no solo tan agresiva, sino una persona que quiere hacer esto en serio, es el plan perfecto para esa persona. Una persona que tenga una mentalidad negativa probablemente no sobreviva a este tipo de plan, porque va a decir, ay, ¿y por qué me colocas a todas las personas en una pata y no me equilibras la otra pata? ¿Y por qué tengo que equilibrar para cobrar un cierto número de comisiones? ¿Y por qué? Pues es decir, que va a haber siempre el vaso medio vacío en lugar de tener la mentalidad correcta y de ver el vaso medio lleno. ¿Entendéis la historia? Así que, bueno, básicamente el plan de compensación binario son pinceladas, evidentemente no voy a desvelar todos los conocimientos sobre planes porque si no sería demasiada información, pero la idea es que por un lado, como decía, recapitulando, son dos piernas, hay que equilibrarlas, pensar que las comisiones serán aproximadamente un 10% sobre el volumen de negocio de la pata más débil, creando sinergia con los componentes de la propia red, intentando equilibrar esas patas en la medida de nuestras posibilidades para tocar nuevos bonos. Evidentemente, los binarios híbridos constan de una serie de bonos rápidos adicionales muy interesantes, que en algunos casos, nos permiten incluso tener nuestro producto gratuito con pocas personas auspiciadas, y que evidentemente pues priman el emprendimiento, priman
el salir a la calle a hablarle de nuestro plan de compensación, de nuestra empresa, de nuestro producto a otras personas y desarrollar una red sólida, estable y productiva. Si además tenemos una mentalidad agresiva en el sentido no peyorativo de la palabra, sino más bien positivo, de tener las pilas bien puestas y ir a por lo que queremos, por esa ansiedad de libertad financiera, de todos los planes de compensación, este es el más justo, lucrativo y el que genera mayor nivel de sinergia entre sus componentes por esa posibilidad de auspiciar y de colocar nuevos auspiciados debajo de uno mismo. Carlos Ferrer al habla. Bueno, finalmente llegamos al último de los planes de compensación, el 2UP australiano. Y me río porque casi el 2UP, lo bonito que tiene este, bonito, entre paréntesis, este plan de compensación es casi el nombre, 2UP, porque realmente es un desastre de plan. Os lo voy a mostrar rápidamente por si algún día veis un 2UP, os recomiendo que huyáis de él como de la malaria. Ninguno de los 2UPs surgidos al mercado han sobrevivido. No, son el típico plan que llega al mercado y de pronto un buen día ha desaparecido. Algunos dicen que porque paga demasiado, aunque yo no lo creo. Otros porque, como estás sacrificando tus dos primeros inscritos, hay muchas personas que ya se desmoralizan y no llegan al tercer inscrito. Me explico. Ahora imaginaros que aquí tenéis a vuestro upline. Pongo UPL de upline. Y aquí estáis vosotros. Tú. De pronto, de los 5 primeros inscritos, estos dos primeros, los dos primeros, el primero y el segundo, en vez de colgar de nosotros, pues pasan directamente a colgar del upline. Y a partir del tercero ya cuelgan de nosotros. De manera que de estos 5 inscritos, imagínate que esta persona pues inscribe también a 5, pues los dos primeros van a colgar directamente de nosotros. Y los otros 3 le quedarían para ellos. Bueno, un desastre. Un desastre total y absoluto. Así que olvidaros de este plan porque no es para nada lucrativo, desaparecen de la historia del network marketing, no hay ninguno que sobreviva. Y básicamente pues trabajan con agencias de viajes, con fondos de inversión, con programas de reducción de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. También con programas de seminarios sobre multilevel marketing, pero es un programa que es un plan de compensación, perdón, que cualquier networker profesional lo evita por completo. Lo evita, porque ninguno de ellos ha sobrevivido en el tiempo. Entonces, dicho todo esto y recapitulando sobre los planes de compensación, aproximadamente el 39% de los planes de compensación que hay en el mercado actual a nivel mundial son planes descalonados o por ruptura que van decreciendo paulatinamente. Aproximadamente el 37% son uninivel que van creciendo rápidamente. Aproximadamente el 14% son binarios o binarios híbridos que van creciendo. Aproximadamente el 8% son planes matriz decreciendo y aproximadamente el 2% son 2UPs desapareciendo. Según los expertos, en una puntuación de 1 sobre 10, un plan escalonado por ruptura tendría un 7, o sea, un notable bajo. Un plan uninivel tendría un 8, es decir, un notable alto. Un plan binario híbrido tendría un 9, es decir, un sobresaliente. Un plan matriz tendría un 3, es decir, un insuficiente. Y un plan 2UP tendría un 1 sobre 10 de puntuación, es decir, un muy deficiente. Y sobre todo, si veis un 2UP, aunque parezca muy bello en pizarra, olvidaros de él, huir como si de la malaria se tratara. Huir de él porque es un fracaso seguro.